Puerto Williams es la capital de la provincia antártica chilena. Aquí, el turismo encuentra un atractivo fundamental en la riqueza natural del Parque O'Mora y en una característica muy particular que resalta en medio del pueblo. El camino de la ciencia un poco y de la historia ha sido así. El hombre ha tratado desde sus orígenes de representar lo que ve a través de un dibujo. Ayer, y repito, hicimos ese ejercicio que fue ir al campo, ver algo, tendernos en el pasto como algunos estaban cómodamente y llegar a lo más próximo a lo que estábamos estudiando, que en este caso eran estos pequeños seres en miniatura. La estación de campo Parque O'Mora atrae a científicos, filósofos y estudiantes desde distintas partes del planeta que con intereses diversos constituyen una comunidad que investiga la vida del extremo sur de la Tierra. El Parque O'Mora es fuertemente un centro de investigación, un programa y un equipo de personas que están continuamente investigando la diversidad de formas, la diversidad de funciones ecológicas, la estética y las interrelaciones de esta diversidad biológica. Entonces, esto es un centro abierto en donde la persona que llega es como que llegara a un concierto, pero al ensayo musical de la orquesta, no al concierto final. But what's unique about this place is it's not just scientists that are here, but we have philosophers, we have musicians, and all of them are observing nature here in different ways through different lenses, because scientists alone aren't going to solve the world's problems. Este follaje que es tan lindo que vemos hacia arriba es la lenga, con sus hojas translúcidas a la luz, ¿no es cierto?, del sol, un coihue con hojas más oscuras, y luego el canelo, un maitén y unos poquitos, son 6 árboles en todo el bosque. Es otro bosque que el bosque de Valdivia, que el bosque del Amazonas, que el bosque de Europa. Es otro bosque. Y tú lo miras a la lupa y empieza a aparecer un pequeño ecosistema que son estos bosques en miniatura. Visitar este mundo es como entrar en otro espacio. Es el ecoturismo con lupa, una iniciativa innovadora y sustentable que abre los ojos a los visitantes a un mundo invisible que está más cerca de lo que parece. Hanisawola es una palabra en yagán. ¿Qué hay detrás de Hanisawola? Hanish es el ñirre, es este árbol. Y Hanisawola es la planta, is the plant that grows on the tree. Now, otoño, fall, which is the next season, is called Hanish Lush. Cuando llega el visitante, la primera lupa que recibe en la manito es la percepción de que habitamos humanos y hemos habitado por muchos años como especie. Y al hacerlos todos nos encontramos con sabidurías ancestrales de nuestras abuelas, nuestros abuelos, de distintos mundos en que tenemos una relación con las plantas. Estas barbas de viejo, ¿cómo las decimos en yagán? Chilas. El cuello es sapé. Y rojo es luz. Hanish Luz se dice al lado. Cuando colorea esto. Hanish Luz. Lenga and ñirre are Hanish, but lush really means red. So when the leaves turn red, then the fall begins. En este lugar es un punto único, así es que yo les invito ahora a que recorramos juntos el sendero, vayamos descubriendo, y para descubrir, conocer y contemplar la belleza que viene,
Les voy a entregar a cada uno una lupita que los va a acompañar en todo el recorrido. El ecoturismo con lupa también entrega una lupa física, un lente, que permite comenzar a ver que esto que caracteriza al Cabo de Hornos con las cubiertas verdes de los árboles es muy diverso. La sorpresa frente a una hojita que es distinta, donde los insectos, los musgos, son un pueblo de insectos, un pueblo de musgos. Entonces son personas vegetales, no meros recursos naturales. Bueno, un saludo de Nara, Carol y a todas y a todos quienes nos estén escuchando en estos foros por la tierra para sentir, comprender y asumir que somos bosques y bosques bioculturalmente diversos. Y asumir esto lo hacemos cuidando paraísos, como nos invitan desde la Fundación. Y estos paraísos en Sudamérica comienzan, como en todo el mundo, desde el centro de la Tierra y desde el espacio exterior, desde el cielo, las estrellas y el cosmos, y en la biosfera, en la cumbre de las montañas. Este es el Monte Sarmiento, uno de los montes más altos en la cordillera Darwin, pero podría ser el Chimborazo, podría ser el Aconcagua, donde en forma de nieve, de hielo, el agua se almacena y desde ahí comienza a fluir para nutrir la diversidad de la vida en sus dimensiones biológicas y en sus dimensiones culturales. Y comenzamos con este viaje invisible del ecoturismo con lupa como una invitación para recorrer estos bosques bioculturalmente diversos con una conciencia de que cuando estamos siempre en una relación que es de sentir olores, de respirar, de intercambiar, pero también de conocer y representar. Entonces, agradeciendo esta invitación, me tomé la libertad de hacer dos invitaciones, una a este viaje invisible, en que el video completo lo pueden encontrar, ¿no es cierto?, en los links de la Fundación, una invitación a un curso y una invitación a entender la conservación biológica como un vuelo y un compromiso que tiene raíces ancestrales, que tiene raíces como el cóndor, que simboliza la sabiduría, simboliza la fuerza, y también es un aliado en esta invitación que nos hace tanto Foros para la Tierra como la Fundación de Cuidemos Paraíso. Entonces, para recorrer esto, vamos a hacer un juego hoy día de 3 H's. Y el juego es mirar el hábitat, mirar nuestros hábitos de vida y el conjunto de cohabitantes, humanos y otros que humanos, con quienes compartimos y conformamos los bosques. Y en el hábitat lo voy a ilustrar en estos bosques templados de Sudamérica, partiendo desde el extremo sur, en una ecorregión que hemos llamado Subantártica de Magallanes. Y ahí nos vamos a referir brevemente a estos 10 atributos singulares de la ecorregión, y el primero de ellos es que Sudamérica, y esta puntita que ustedes ven debajo de la línea azul, tienen una forma muy distinta al hemisferio norte, en que es muy ancho, tiene mucha tierra, en cambio aquí es solamente una cumbre que vamos a ver, un extremo que emerge en el océano, y fíjense que Sudamérica se extiende
unos 10 grados más al sur que los bosques de Nueva Zelanda, Tasmania. Es decir, lo primero es que no tiene réplica geográfica. Estos son los bosques más australes del planeta y no podemos entonces dejar de cuidarlos. Es más claro si miramos de esta manera. Y aquí, al mirar de esta manera la línea roja, que, ¿no es cierto?, cruza aquí en Nueva Zelanda, nos muestra lo que podríamos llamar, y hemos llamado metafóricamente, la cumbre austral de América. ¿Y por qué es tan importante esto? Lo primero, como dije, es que no tiene réplica. Es la única, así que hay que cuidarla necesariamente, y es un paraíso. La segunda es que en este momento del calentamiento global, del cambio climático, las biotas, es decir, las plantitas, los insectos, los hongos, los líquenes que están en las cumbres de las montañas o en las cumbres latitudinales, son las más vulnerables. ¿Por qué? Porque la cumbre de las montañas es más frío. Entonces, imaginemos el Aconcagua, imaginemos el Chimborazo, como los invitaba al inicio. Si hay plantitas que están creciendo cerca de la cumbre y se pone más caliente, ellos siguen subiendo a la cumbre, pero llega un momento que alcanzan el tope de la montaña y tienen que seguir subiendo al cielo. Al irse al cielo, lo que ocurre en la biosfera es una extinción. Las plantas que viven más abajo en los valles todavía tienen la opción de seguir subiendo, pero las más frágiles son las de las cumbres. Bueno, así como la temperatura disminuye cuando aumentamos, ¿no es cierto?, la altitud en una montaña, también la temperatura, ¿no es cierto?, desde el Ecuador, si vamos aumentando la latitud, va bajando, bajando, y aquí en Cabo de Hornos, donde habitan los pingüinos junto a los bosques, hace más frío que en el Chocó de Colombia, en todo este sector del Caribe, y ahí vamos bajando por la Amazonía, por los bosques del Perú, de Bolivia. Entonces nos encontramos con estos bosques que se llaman templados, justamente por no ser tropicales, es decir, hay bosques fríos y bosques cálidos. Estos son los bosques fríos. Y estos bosques fríos alcanzan su extremo austral aquí en Cabo de Hornos, que es la cumbre austral de América, y es además el lugar de los bosques más australes de todo el planeta, especialmente frágil. Lo que podría pasar en un escenario de calentamiento global es que algunas de estas plantitas, en vez de extinguirse, comiencen a saltar a la Antártica, y ese va a ser otro programa en el futuro con Fundación Cuidemos Paraísos. Hoy quedan muy pocos paraísos en la Tierra, muy pocos lugares que no han sido cubiertos completamente o de cemento, que ha sido terrible como ha crecido eso, que no han sido reemplazados, y esas áreas se conocen como áreas prístinas, un término que es discutible porque ninguna área ha estado absolutamente fuera de la influencia humana, pero nos referimos a las influencias industriales de contaminación, de deforestación, de un cambio drástico, y que conservan la mayor parte de la biota original. Y entonces, cuando partimos nosotros hace unos años, habían 37 áreas reconocidas. Esto fue un trabajo con varias organizaciones, y Russell Mittermeier, que dirige Conservation International, hizo un mapa donde aparece con un nombre todavía un poquito extraño para nosotros, como bosques lluviosos subpolares de Magallanes, una de las regiones prístinas de las 37. Luego quedaron solo 24 al 2020, y vengo llegando ahora de Francia en el Congreso Mundial de Conservación de la Naturaleza, y quedan solamente 19 de estas áreas. Entonces, realmente tenemos un paraíso que cuidar. Este bioma de los bosques templados en el extremo suroeste de Sudamérica, pegadito a la cordillera de los Andes y hasta el mar, está rodeado al otro lado de la cordillera, hacia el oriente, por una estepa patagónica bastante árida, y para qué decir hacia el norte, por el desierto de Atacama,
y una zona más árida, y el oeste y el sur por el mar. Entonces, como una isla. Estos bosques templados son una isla y ustedes van a tener programas con Iván Díaz y con otros ecólogos que van a mirar esa parte. Y lo que ocurre con las islas es que las islas toman su identidad propia y en este caso 6 de cada una de las plantitas muy pequeñas que existen, estas que llamamos personas vegetales en el viaje invisible, 6 de cada 10 solo habitan en el suroeste de Sudamérica, y aquí vemos unas helechitos que parecen helechitos, son hepáticas, otros unos rojos, y aquí al otro lado los musgos. Hepáticas y musgos como pequeños bosques en miniatura, pero que tienen 6 de cada 10 especies solo en este sector. Y al estar muy lejano de los centros de emisión industrial que se muestran acá, estos bosques del sur tienen otra característica que las hace un paraíso. No llega la contaminación del plomo, del mercurio, del azufre, que en el hemisferio norte generó y todavía genera, aunque en menor grado que en los años 60 y 70 y 80, lo que se llama la lluvia ácida. Y esa lluvia ácida es porque el azufre, al reaccionar con el hidrógeno del agua, forma ácido sulfídrico y es como que nos estuvieran lloviendo ácido en nuestra cara, como que nos tiran, ¿no es cierto?, una bomba de ácido. Eso le sienten los líquenes, sienten los bichitos, y muchos de ellos o se empobrecieron en el sentido de las poblaciones, o incluso algunos se extinguieron. Y aquí, si ustedes quieren, imagínense como que quedó un Jurassic Park, entre comillas, ¿no es cierto?, una zona muy libre de esta contaminación y que lo hace un refugio de biodiversidad, sobre todo de seres pequeñitos que hay que mirar con lupa. Aquí lo que se muestra, para simplificar, es la concentración de otro nutriente, que es el nitrógeno, por microritos de lluvia, y ven que en Nueva York, en Haverbrook y en otras partes del hemisferio sur hay distintas concentraciones, pero acá, en Cabo de Hornos, había 0. Y estos bosques no solo han sido y son hoy habitados por musgos, hepáticas, pájaros, sino por muy diversas culturas, y ustedes están viendo este programa que está siendo filmado justamente en una zona muy cercana a estos árboles, a estos bosques de araucaria, que en lenguaje pehuenche son los pehuenes, y que vienen de la época de los dinosaurios. Son fósiles vivos y que además viven muy longevamente, por lo tanto, varios de estos que están en pie crecieron y han sido adultos antes que llegaran el conquistador español al sur de Sudamérica. Ellos han observado, sentido, experimentado los cambios desde la llegada de los españoles, el cambio de uso de la tierra, y son la fuente de sustento del pueblo mapuche que habita esta zona, y por reconocerse, identificarse con estos bosques, ser bosque, ellos se llaman gente de la araucaria. En mapuzungún, pehuenche. Che es gente, pehuen el árbol araucaria. Hacia el mar corren los ríos, como el río Tolten, como el río, toda esta zona que está en Villarrica, y el mar se llama Lafken en mapuzungún. Y entonces tenemos la habitación, la cohabitación con la población lafkenche, y ahí hemos trabajado con el poeta Lorenzo Ayapán, que aparece aquí en esta fotografía, trabajando con nosotros, grabando una conversación del poeta con los pájaros, en un lenguaje onomatopéyico, con aves como el huit, huit, ¿no es cierto?, que tienes el hombre mapuzungún, que es un eco del llamado que hace esta ave que vive en los pisos del bosque. Entonces tenemos los pehuenches en la cordillera, en las partes altas donde están las araucarias, y el pueblo lafkenche, la gente del Lafken, del mar, en las costas, con las algas, con todos los humedales y los bosques corteros. Y luego
en esta parte del suroeste de Sudamérica, en Argentina y en Chile, tenemos todo este bosque sureño que llamamos bosque valdiviano, y el sur en Mapudungun se llama Huilli. Por lo tanto, la gente que habita en el sur se llama Huilliche. Así tenemos un mosaico en el pueblo mapuche, Mapu Tierra, che, gente que habita la tierra, pero específicamente Huilliche, Pehuenche, Laquenche. Y al cruzar esta zona, que es un gran golfo, donde convergen los campos de hielo norte con los campos de hielo patagónico sur, entra el Pacífico y en un golfo que se llama de Penas, porque llegan las olas y genera una barrera tremenda, tanto para las culturas como para las plantas. Por ejemplo, hacia arriba hay bambú, hacia abajo no hay bambú, y así etcétera. Y aquí entramos en lo que se llama esta zona subantártica, donde encontramos a los pueblos fueguinos, que son Cahuéscar o Alacalufe, se han conocido, pero ellos se autonominan Cahuéscar, que viven en la isla Wellington y en otras partes, el pueblo Yagán, al sur de Tierra del Fuego, el pueblo Aoniquén o Selknam, también los Selknam, una cantidad de pueblos fueguinos, y ahí tenemos un mosaico cultural, pero que tiene un lenguaje, una forma de mirar que es necesario cuidarla, acompañar, y hoy día en Chile estamos reescribiendo la Constitución, es decir, cómo nos organizamos para cohabitar con los bosques, y cada uno de estos pueblos tiene sus representantes en este proceso constituyente de escribir el fundamento de la gobernanza y revertir esta tendencia que ha silenciado, que ha negado y que ha llevado a que muy pocos hablantes estén vivos hoy, pero esperamos que esto rebrote con más fuerza y que el proceso constituyente y esta charla que ustedes escuchan hoy sea una invitación a conversar con ellos, a conversar con quienes están escribiendo una carta que va a ser bioculturalmente diversa, con derechos bioculturales. Y entonces, al referirme a este proceso, me voy a la segunda H. ¿Qué hábitos de vida tenemos? ¿Qué hábitos de vida debiéramos o pudiéramos tener? Y ahí llama la atención que cuando ya entramos más a fondo en esto que queda al sur de Tierra del Fuego, en la ciudad de Puerto Williams, que queda, ¿no es cierto?, aquí en el canal Beagle, acá está con las montañas de la isla Navarino, lo que encontramos adentro de las salas de clase son personajes de una cultura global que en sí mismos no están mal, pero lo que ha estado mal y que está cambiando ahora es que han reemplazado completamente a las lenguas y las culturas locales. Entonces, no es un reclamo contra Mickey Mouse en sí mismo, sino el reclamo es con que sea solo Mickey Mouse. Y esto tiene un impacto porque cuando le preguntamos a los estudiantes, a los profesores y a otros habitantes qué plantas se les vienen a la cabeza, cuando hicimos este estudio en el año 2000, la mayoría contestó rosas y manzanas. Y es tremendamente interesante que en ese liceo, en esa escuela que ustedes acaban de ver, está en una zona en que no hay rosas y manzanas, hay muchos musgos, hay muchas de las imágenes que ustedes vieron, pero el imaginario estaba dado más por la televisión, por el mercado. Entonces, ¿cómo reconectamos, religamos la cultura de la educación, la cultura general, con ellos, con los cohabitantes que están en el vecindario, sean musgos, sean hepáticas, sean pájaros carpinteros? Entonces, esa es la pregunta de cómo superamos esta disociación. Ahora, para ello, lo que podemos es volver a mirar, y voy a hacer rápido aquí el mapa, ¿no es cierto?, que va a un mapa lingüístico. Ustedes aquí ven los lenguajes y van a ver también cómo entramos
al pueblo desde esa mirada multilingüística, multicultural, para esta primera introducción biocultural. Si ven, este es el pueblo, así está en el invierno, con harta nieve, como les dije, estos son los bosques fríos, y tenemos una sección que tiene casas muy uniformes, todas iguales. Y esta es un sector donde vive la población uniformada, es decir, la población de la Armada de Chile. Entonces, aquí no tenemos tanta diversidad, sino que tenemos más bien una uniformidad. Luego nos vamos al sector más variado, de otra gente que habita, y vemos distintos colores, distintas formas de las casas, y llegamos donde dos hermanas que nos compartieron su conocimiento y sabiduría yagán, señora Cristina Calderón, a la izquierda, y su hermana Úrsula Calderón, que en el curso del trabajo que hemos venido haciendo, ella falleció, y Cristina hoy no tiene a su hermana con quien conversar en la lengua yagán, y las ven con sus cestos hechos de junco, recolectados en esas humedales que aparecen al inicio del video con que comenzamos la sesión. Entonces, si le preguntamos a la población de la comunidad indígena yagán, a los residentes antiguos, a los profesores, las autoridades, los estudiantes y a la Armada, tenemos que responden rosas, generalmente los que han llegado hace muy poquito a la isla, pero responden sobre la biota nativa aquellos que han habitado y conocen la biota nativa. Entonces, no es un problema general de la cultura, sino que ya estamos enfocando que hay un problema dentro de la escuela que hay que cambiar. Y así vimos que los que más saben son el pueblo yagán, los residentes antiguos, y lo que hemos hecho es un programa intercultural de educación dentro del liceo para superar esta paradoja de que quienes toman las decisiones de cómo cuidar estos paraísos, ¿no es cierto?, como los llamamos en la fundación, son quienes menos conocen, y los que más conocen suelen no participar en la toma de decisión. Como les digo, este es el diagnóstico, pero nosotros para cuidar paraísos tenemos que asumir acciones que transformen la realidad. Y esto se ha transformado en el proceso de educación y ahora en el proceso constituyente. Entonces, tenemos que evitar situaciones también de injusticia que derivan de esto. Porque si no se habla de lo que existe en el lugar y se habla solamente de culturas remotas, lo que pasa es que la edad de la población uniformada, de la Armada, de los civiles, es menor que de los estudiantes yaganes. ¿Por qué? Porque solo se trata de una cultura que no tiene que ver con la realidad yagán, entonces se desmotiva el estudiante y repite. Y así tenemos estudiantes mayores que no pasan de curso, no porque no tengan capacidades, sino porque hay una disociación entre la biocultura del territorio del bosque austral de Sudamérica y la cultura de los pueblos originarios. Eso también debe ser revertido. Y esto que ocurre en el extremo sur lo voy a llevar a los bosques del páramo en Ecuador para que relacionemos un minuto los bosques templados con el resto de los bosques de Sudamérica. Esta es una fotografía que yo tomé dentro de una sala de clases en 360 grados. Estoy dentro de la sala de clases, veo la bandera ecuatoriana, en este caso estoy cerca de Cuenca, veo nuevamente las rosas, veo un pariente de Mickey Mouse, y entonces una cultura colonial en que tiene la lengua imperial de Castilla, el español, como única lengua con el pato Donald, Mickey Mouse nuevamente y las rosas. Y fuera, esto es por la ventana, afuera, vienen las familias, las madres, que hablan principalmente quichua, algunas aymara, con otra tenida, con otra lengua, con árboles que ustedes conocen, como el floripondio, que tiene muchas propiedades y que son muy diversos, y personas también colectando algunos moluscos en el río. Entonces, ¿cómo reintegramos la escuela con la diversidad local? ¿Cómo conversamos
ahí un primer desafío para cuidar estos paraísos. ¿Y cómo nos ponemos atención a diversificar nuestra forma de expresar el afecto y no estereotipar y cosificar el amor? Ecuador no solo tiene las rosas dentro de las salas de clases, sino que Ecuador es el principal exportador de rosas, pero a costa de reemplazar el bosque nativo con las rosas, como si la rosa fuera la única forma de expresar cariño, afecto, y en una forma de culturas que vienen a reemplazar, oprimir, marginar, y que debemos entonces hibridizar y cambiar hacia una dinámica biocultural e intercultural. Entonces, ¿cómo lo hacemos para superar estos hábitos? Lo primero que ha sido difícil es cuando yo nací, ¿no es cierto?, en 1960, yo nací en un lugar en que principalmente se habitaba en el campo, las barras amarillas. Pero hoy habitamos principalmente dentro de las ciudades. Y el habitar dentro de las ciudades nos aísla de esta diversidad, perdemos el contacto diario. Y esto es especialmente abrupto en los dos países que tienen los bosques templados de Sudamérica, el bioma de los bosques templados. Fíjense que en Chile y en Argentina más del 80% vive dentro de ciudades. Entonces, ¿cómo logramos que en la escuela, en la cultura, volvamos a salir, volvamos a ir a la cordillera, volvamos a meternos a los riachuelos, a dialogar en el campo y en los mares? Y el proceso va increciendo. Fíjense que Latinoamérica, la proporción de gente que vive en ciudades, es el continente que más gente tiene dentro de ciudades, como Sao Paulo, como Bogotá, como México, como Santiago de Chile, Buenos Aires. Entonces, ¿cómo superamos esto y cambiamos una dinámica que además está afectando crecientemente a África? Va aumentando cada vez más la población desplazada desde los campos a las ciudades, y lo mismo en Asia. Esta es una barrera física, porque en lo cotidiano no tenemos ese contacto. Y para los habitantes, entonces, no solo se pierde ese contacto, sino que las poblaciones desplazadas desde los paraísos de estos bosques viven a menudo en barrios marginales, donde a veces encontramos condiciones de extrema pobreza, como en las favelas, en las poblaciones marginales de las ciudades. ¿Y qué le pasa a los hábitats? Los hábitats, al quedar libres de poblaciones rurales, de pueblos originarios que defienden, quedan a merced de proyectos de gran extensión, de gran concentración de la propiedad de la tierra, y generan monocultivos con una sola especie, que es de crecimiento rápido. En el caso de Chile, el eucaliptus, que también está en Brasil y en muchos otros países sudamericanos y del mundo, que reemplaza completamente a la biota del bosque nativo, porque se le ataca incluso a las plantas que crecen debajito con pesticidas y con herbicidas. Y finalmente, como dice aquí, entrada prohibida. Es decir, hay una relación entre los hábitats, el hábitat del paraíso, y los cohabitantes excluidos. Excluido el wet, excluido los mucos, excluido las hepáticas, y excluida los pueblos originarios y las poblaciones locales. Y ese es un tema de injusticia social que debemos tratar y urgentemente reparar si queremos cuidar paraísos. Lo que hacemos no es algo nuevo, sino que es sumarnos, complementar, adherirnos a aquellas voces que ven que la vida se le va en el cuidado de los bosques. En este caso, un grupo de mujeres tarahumara bajando de la Sierra Gorda en Guadalajara con sus guaguas, decimos en Chile, sus bebés. Es decir, se les va la vida de manera pacífica, diciendo: no nos corten los bosques, porque sin bosques no hay agua. Recordemos, la nieve, el hielo, el bosque, las aguas. Aquí hay una relación entre el bienestar humano, la salud humana y la salud de los bosques. Por lo tanto, la biocultura no es solamente un estado de disfrute, que lo es, no es solamente un estado de maravillación respecto a la diversidad, sino que es un estado también de resistencia y de firmeza en la exigencia de una justicia socioambiental, para tener esos futuros
que sostengan la vida en su diversidad y lo hagan con justicia. Y para eso es necesario tomar en cuenta un aspecto que es fundamental. En las barreras de concepto, en cómo representamos los bosques, se ha reemplazado esta gran diversidad de lenguaje. El mapuzungún, con la riqueza de silafquenche, pehuenche, huilliche, ha sido reemplazado por el español. Y en el mundo hoy, 10 lenguas concentran más de la mitad de toda la población mundial. Pese a que en el mundo se hablan casi 7.000 lenguajes, pero casi solo se habla el mandarino chino, inglés, hindú, español, ruso, árabe, bengalí, portugués, japonés, francés y alemán. Lenguas imperiales. ¿Por qué las llamo imperiales? Pues son las lenguas de imperios que se expanden y conquistan el resto, negando la diversidad. Y no solo es la diversidad de los lenguajes, sino que crecientemente un encandilamiento, una unidimensionalidad de mirar el mundo desde el lenguaje matemático. Entonces, muy a menudo los científicos describen en fórmulas matemáticas lo que pasa con los eucaliptos, lo que pasa con los ecosistemas, lo que pasa con las aves. Eso está muy bien, es una forma de entender. Lo que no está bien es que es solo matemática. Entonces, esta experiencia del encuentro directo con un colibrí o picaflor, con los musgos, con las culturas, es cada vez más reemplazada por un conocimiento en sala matemático y hoy, ¿no es cierto?, con el celular y los medios. No es que eso esté mal, insisto, esto está bien. Lo que está mal es perder este encuentro directo que es irreemplazable para emocionarnos, para amar, para respirar juntos. Entonces, en esta propuesta tenemos que recuperar un lenguaje que es diferente y un lenguaje que en particular recupera la filosofía como un vehículo para criticar y también para reconstruir. Y cuando hoy día se enseña filosofía en general, es muy eurocéntrica, se habla solo de Kant, de Aristóteles, se habla de la tradición griega, la tradición europea contemporánea y más tarde de los anglosajones, pero no se habla de la filosofía de un poeta como Lorenzo Ayapán. Y ahí entonces tenemos que entrar a convivir, pero en todos los territorios. Y en todos los territorios, ¿por qué es importante? Porque en este programa en que ustedes están pudiendo adentrarse en los bosques templados de Sudamérica, estamos llenando un vacío, un punto ciego en el mundo. Porque cuando hablamos de bosques, en general lo que más se muestra son los bosques con los osos, con los alces, con los grandes bosques boreales, los bosques tropicales, y aquí había muy poco estudio. Este gráfico lo que muestra es el hemisferio norte, el hemisferio sur, y cuántos puntos de estudio permanente hay en cada lugar. Y ven que están concentrados en Estados Unidos, Japón, Europa, entre los 60 y 40 norte, pero acá, en los bosques templados de Sudamérica, no teníamos. Y Sudamérica, como dijimos al inicio, es muy distinto. Fíjense que en esta parte de 40 a 60 grados de latitud sur, solo un 2% es tierra y un 98% es mar. Y el mar se calienta y se enfría mucho más lento, es como un buffer, es como estar dentro del útero materno. Nunca muy cálido, nunca muy frío, una temperatura relativamente constante. La tierra, en cambio, se enfría y calienta rápidamente y tenemos un clima continental. Y en el clima continental, lo que pasa es que tenemos unas temperaturas muy frías de menos 20 grados Celsius. Aquí están los inuí, que tienen iglú, ¿no es cierto? Y que hoy con el calentamiento global también están padeciendo, pero son menos 20 grados Celsius de promedio en enero. Y 15 grados en el verano, en agosto. En cambio, en estas latitudes tenemos siempre alrededor de 10 o 7 grados. Entonces, vamos viendo un mundo que es distinto. Y para ver un mundo que es distinto, ahí entonces planteamos este marco de los hábitats, los hábitos, los cohabitantes, y vamos entendiendo que la ética nos invita a recuperar el sentido original de la palabra, que viene de ethos, una madriguera. Y ética viene de la palabra
cuidar la madriguera. Por eso nosotros hemos dicho, regresemos a la madriguera, y en ese sentido cuidar paraísos, pero paraísos terrenales, paraísos que están aquí. Eso es ética. Y también un hábito de practicar para cohabitar. Un ejemplo en los trópicos, para hacer un contrapunto entre los bosques templados y los bosques tropicales, es que muchos de los manglares se han convertido en piscinas camaroneras. Entonces un hábito de vida como la camaronera, ¿no es cierto?, las concheras, que recogen peces, moluscos de acá, no puede continuar si está esto, y además que se excluye la propiedad. Por lo tanto, los hábitats permiten hábitos de vida como los de las concheras, y lo permiten con comunidades de cohabitantes que incluyen aves, pequeños caimanes, peces. Es la diferencia entre la monocultura y la biocultura diversa. Y esto lo podemos entender hoy desde las ciencias contemporáneas, pero en primer lugar desde los pueblos originarios, y también de corrientes filosóficas subalternas. Y así, trabajando, nosotros hace unos años, con Francisca, mi compañera, trabajando con una comunidad pehuenche, vamos y estamos en un estudio que nos permite hacer conversar las ciencias con el saber ancestral. ¿Cómo? Cuando la Mapu, los volcanes, emiten una erupción, sale este ácido sulfídrico, y en el suelo, el ácido sulfídrico es transformado por bacterias y otros organismos en sulfato. Fíjense que el sulfato es la forma que permite a las raíces de la araucaria absorber el azufre del volcán. Y dentro de la araucaria ocurre lo que se llama una reacción química orgánica, es decir, este inorgánico se transforma en orgánico, que significa que tiene una estructura en el cuerpo y genera 2 aminoácidos que el cuerpo los necesita para estar saludable, y son los únicos 2 aminoácidos que contienen azufre, la cisteína y la metionina. Entonces, cuando un recolector come el piñón, la semilla del pehuen, es pehuenche en su cuerpo, está el azufre. Si el árbol está sano, el cuerpo está sano. Si el cuerpo está sano, será amorosa, será armoniosa la forma de recolectar estos frutos, más bien semillas, de estos conos del árbol. Y como el árbol tomó el azufre del volcán, también aquí está la Mapu, la tierra, por lo tanto también se es mapuche. Por lo tanto el lenguaje expresa una sabiduría ancestral que puede conversar, complementarse, sumarse en la resistencia para entender el valor con la bioquímica, que en este caso es una biogeoquímica, y con la salud. ¿Por qué? Porque estos aminoácidos no son sintetizados por el cuerpo humano, tienen que ser adquiridos. Y por eso las poblaciones que tienen acceso a estas araucarias son tan sanas. Árbol sano, humano sano. Volcán sano, árbol humano sano. Una conexión de la biocultura. Y para construir y mirar esto, tenemos entonces que mirar la biología, lo biofísico de los bosques, pero también esto simbólico lingüístico. Ser pehuenche es asumir ser pehuenche. Asumir el cuidado de paraísos es asumir ser bosques y cuidar. Yo lo dejaría hasta aquí. En una primera mirada quería entrar al ecoturismo con lupa, con la mirada de los cohabitantes pequeñitos, pero creo que el regalo para este viaje al que nos invitan Foros de la Tierra es el llevar una lupa que es un cristal para mirar los pequeñitos seres cuando andan los musgos, los líquenes, pero también una lupa que es un marco conceptual que nos permita querer, apreciar, comprender y poder sumarnos a la resistencia de esta gran diversidad biocultural que existe en los bosques templados de Sudamérica. Y finalizar con una invitación
para enero del 2022, en que vamos a hacer un taller de ecoturismo con lupa, donde vamos a estar unos 10 días en los bosques practicando estos conceptos, y así salimos, ojalá, de las pantallas y tengamos una oportunidad de encontrarnos ahí en los paraísos de la zona mapuche cerca de Villarrica. Muchas gracias.